La discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados de la reforma de la ley de la cadena fue muy intensa y plasmó las diferencias existentes sobre una ley que todo el mundo defiende, pero sobre la que todavía hay muchas discrepancias en cuanto a su contenido. Para hablar de ello nos acompaña Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agroalimentarias. Agustín, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuáles son los principales cambios introducidos en esta ley? Bueno, esta ley está teniendo una reforma en dos fases. Una primera fase fue la que se hizo mediante el Real Decreto 5 de 2020 en el mes de febrero. Y la segunda reforma es la que se ha incorporado ahora y que está en trámite parlamentario, que es la transposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. Entonces, ahora, sin embargo, se está haciendo un debate, digamos, de totalidad, porque la parte que se incorporó en febrero, pues realmente no hubo debate ni antes de publicar el Real Decreto Ley, al menos con nosotros y con otras organizaciones, y en el Congreso de los Diputados, pues tampoco se debatió. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios? Pues hombre, hay bastantes cambios, pero bueno, vamos avanzando. En el artículo 2, el ámbito de aplicación se extiende, porque ahora, al transponerse una directiva, pues las prohibiciones que establece la directiva son de aplicación en toda la Unión Europea. Antes el ámbito de la ley abarcaba solo a lo que eran operaciones dentro del territorio nacional, con lo cual ahí hay un cambio importante que afecta, ya digo, pues a operaciones con otros operadores de países europeos e incluso con operadores de países terceros. Dice el proyecto de ley que será de aplicación cuando un operador esté fuera de la Unión Europea, será de aplicación en todo caso las prohibiciones de esta ley. Segundo cambio importante también en este artículo 2 es que hasta este momento no todas las operaciones comerciales requerían de un contrato alimentario. Solamente eran obligatorias cuando había una situación de desequilibrio entre comprador y vendedor, fundamentalmente teniendo en cuenta el tamaño de los dos operadores. Ahora, toda operación comercial de más de 2.500 euros que no se pague al contado requiere de un contrato alimentario. Por lo tanto, se ha universalizado el tema de los contratos, ¿no? Bueno, luego hay algunos cambios en las definiciones. Yo destacaría, creo que lo más importante es que, por ejemplo, se hace una definición de productos agrícolas y alimentarios perecederos de forma clara. Había alguna discusión sobre esta cuestión y, por lo tanto, pues queda claro qué es un producto agrícola alimentario perecedero, que es aquel que necesita condiciones de conservación, porque si no se deteriora en un plazo de 30 días. Vale. Luego, los cambios más importantes que aparecieron en febrero pues afectan sobre todo a los artículos 8, 9 y 12, ¿no? En el artículo 8 hay un cambio que tiene que ver con cómo afecta esta ley a las cooperativas. Esta ley desde 2013 establecía en su artículo 2, sigue estableciendo en su artículo 2, que las entregas de un socio a su cooperativa no son una venta, y obviamente no son una venta, y por lo tanto están excluidas del ámbito de aplicación de la ley. Lo que se hace ahora en el artículo 8 es que se mantiene aquella excepción del artículo 2, pero se dice que en todo caso las entregas de un socio a una cooperativa o bien tienen un contrato entre el socio y la cooperativa que cumpla los mismos requisitos que los contratos generales de los contratos alimentarios, o bien debe haber un acuerdo cooperativo en los estatutos o en el reglamento de régimen interno o en un acuerdo de esos órganos en el que se establezca el procedimiento de determinación del valor del producto que entregan los socios, así como un calendario de liquidación. Entonces, bueno, nosotros este tema concretamente que acabo de decir del artículo 8, pues
fue negociado por nosotros con el Ministerio, afecta a las cooperativas, nos afecta directamente y por lo tanto pues nosotros lo que dijimos es que no tenemos ningún problema en acreditar la transparencia que de por sí ya tienen las cooperativas con sus socios de esta manera en que se ha establecido aquí, ¿no? Y ha mencionado Agustín en los contratos que exigen fijar el llamado coste efectivo de producción. ¿Esto qué significaría? ¿No podría llegar a hacer que la industria tienda a comprar más producto fuera? Lo que dice la ley, que esto fue una reforma de febrero, es que el precio ha de cubrir los costes efectivos de producción del producto objeto del contrato. Entonces, nosotros pensamos que es un error. Entendemos que es una propuesta bien intencionada, esta propuesta, este planteamiento, que por cierto está en vigor desde febrero, porque ya digo que se incorporó mediante el Real Decreto 5 de 2020. Surge, digamos, en medio de las movilizaciones de principios del año pasado, y bueno, es un intento de yo creo que de asegurar, y así se ha vendido, ¿no?, de asegurar un precio que cubra los costes efectivos de producción. Lo que pasa es que esto no es así, es decir, esto lo que supone es que aquellos productos que tienen unos costes más altos quedan en peor situación en el mercado. De aquellas explotaciones que tienen unos costes más elevados, en teoría se prohibiría a cualquier comprador que compre un producto, que compre a un precio que no cobra esos costes efectivos de producción. Si el mercado hubiera hecho caso a este planteamiento y hubiera subido los precios con carácter general, pues hubiera sido una medida positiva. Lo que pasa es que el mercado funciona en base a la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay exceso de producto, los precios bajan y bajan hasta donde se encuentra el punto de equilibrio oferta-demanda, y cuando hay un déficit de producto, los precios suben. Es como funcionan todos los mercados libres en cualquier producto y también en los agroalimentarios. Entonces, ¿qué sucede? Que si el precio de mercado está bajo, por ejemplo, como hemos tenido el aceite de oliva estos 2 años pasados, sobre todo el año pasado, pues en teoría aquellas explotaciones que tenían unos costes más altos, pues teóricamente se habían quedado fuera del mercado. Esto podría llegar a lo que usted plantea de que la industria, digamos, buscara comprar productos fuera de España para no tener problemas. Pues podría suceder. Es decir, si realmente el precio del mercado en un momento determinado está bajo, ya digo, como consecuencia de la oferta y la demanda, y el precio está más bajo que los costes de producción, y eso algún industrial entiende que le puede crear un problema, y efectivamente le puede crear un problema, pues podría tener la tentación de buscar el producto fuera de España si lo encuentra más barato, obviamente. Fuera de España, en principio, no sería de aplicación esta ley, salvo que las dos partes, comprador y vendedor, acordaran que sí sería de aplicación. Y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia está ojo a visor para que no se produzca un cierto alineamiento consensuado en precios. ¿Sería esto una amenaza, o es de hecho ya una amenaza para la norma? Bueno, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya emitió un informe sobre el proyecto sobre el Real Decreto Ley 5 del 2020. Ya planteó alguna duda sobre estas cuestiones, y yo creo que la línea roja que ha puesto es que lo que no va a consentir de ninguna manera es, por ejemplo, unos costes medios sectoriales. La ley habla de coste del producto, es decir, es un coste individual. Es un coste individual de cada productor, incluso de cada producto. De cada producto es como establece la ley. Yo sé que hay un debate importante tratando debido a la dificultad que también existe, objetiva, de determinar cuál es el coste efectivo de producción de cada una de las explotaciones, digamos, evolucionar hacia una especie de coste medio sectorial. El coste medio sectorial seguramente sería considerado por la Comisión de Competencia como un precio mínimo, al final se convertiría en una referencia de precio, y eso sí que es una línea roja para la normativa de competencia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ellos han expresado sus dudas. Obviamente, en un proceso legislativo, la Comisión Nacional de Competencia no tiene derecho a opinar, pero no necesariamente se le tiene que hacer caso de un planteamiento. Ellos han planteado sus dudas y bueno, pues en
en este caso, pues de momento el gobierno y el legislador está en debate. Habrá que ver cómo termina el debate, ¿no? ¿Y esta ley de la cadena está alineada con la de otros países o al menos con las líneas marcadas por la propia Comisión? No. Esta norma, esto de lo que estamos hablando concretamente ahora, que es la fijación de un precio que cubra siempre y en toda circunstancia, porque no hay ninguna excepción, los costes de producción, es una norma que no existe en ningún otro país de la Unión Europea, ni la Comisión ha planteado nada parecido. La Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, que es una propuesta de la Comisión, luego aprobada por el Consejo y por el Parlamento, no establece ningún elemento de fijación de precios ni consideración de los costes de producción. Se suele decir que nuestra ley está inspirada en la legislación francesa. Tampoco es correcto ese planteamiento. En fin, nosotros hemos estudiado muy a fondo la legislación francesa. La legislación francesa lo que establecía era un margen en el nivel de minorista, no en toda la cadena, solo en el eslabón minorista, un margen mínimo del 10% entre el precio de venta y el precio de compra. Es decir, la legislación francesa lo que pretendía era, digamos, impedir la venta a pérdidas y establecía no solo no vender al mismo precio que has comprado, sino que incluso la venta tuviera que tener un diferencial de un 10% mínimo entre el precio de compra y el precio de venta. Pero esto, además, que es lo que dice la ley francesa, y que no habla para nada de costes de producción, no habla para nada de costes de producción, ni siquiera se aplica en todos los sectores, está teniendo poco menos que una aplicación experimental y provisional en algún sector en concreto, no con carácter general, y además, bueno, pues las informaciones que tenemos nosotros de nuestros homólogos cooperativos en Francia es que no está teniendo prácticamente ningún impacto. Y por lo tanto no hay ninguna norma que se parezca a esto que se ha hecho aquí en España. Y ahora ya para finalizar, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, ahora lo que está es los grupos parlamentarios debatiendo si proponen o no alguna enmienda al texto del proyecto de ley y, obviamente, pues tendrán que negociar y votar y aprobar o rechazar. Entonces, ahora el trámite es estrictamente parlamentario. Nosotros hemos hecho propuestas de enmiendas, lo mismo que nosotros, pues yo creo que la mayor parte de las organizaciones del sector se ha dirigido a los grupos parlamentarios proponiéndoles enmiendas y, bueno, los grupos parlamentarios yo creo que las estarán estudiando, valorarán si las contemplan o no y, en fin, la decisión ahora es absolutamente del Parlamento. Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agroalimentarias. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, un saludo. Muchas gracias a usted.